En este video te voy a estar contando paso a paso qué tienes que hacer para invertir en ETFs. Va a ser una guía sencilla y didáctica para dar tus primeros pasos en la inversión en ETFs. Y no te voy a aburrir con conceptos teóricos, ni mucho menos te voy a vender humo. Vamos a ver lo más importante que debes saber para invertir en ETFs. Así que ahora vamos a eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CISI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. Bueno, vamos con lo básico. ¿Qué es exactamente un ETF? Y muchas personas se hacen esta pregunta y muchas personas creen que conocen la respuesta, pero en realidad no saben bien exactamente cómo funciona un ETF. Entonces por eso lo que voy a hacer es mostrarte de manera sencilla y didáctica qué es un ETF y cómo es su funcionamiento. Un ETF básicamente es un fondo de inversión. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que nosotros le damos nuestro dinero a una empresa gestora. Las gestoras más conocidas de ETF son, por ejemplo, BlackRock, Vanguard, State Street, entre muchas otras. ¿Y qué hace la empresa a la que le damos nosotros el dinero? Bueno, lo administra y lo invierte en determinados activos financieros. Puede invertir ese dinero en bonos, puede invertirlo en acciones, puede invertirlo incluso en commodities o en otro tipo de inversiones. Entonces un ETF básicamente es eso, es un fondo de inversión en donde nosotros ponemos nuestro dinero y una sociedad gestora lo administra. ¿En base a qué lo administra? Bueno, en base a un reglamento de gestión. Cada ETF va a invertir en algo diferente, porque hay muchísimos ETFs que invierten en diferentes cosas. Por ejemplo, puede haber un ETF específico que invierta en acciones de Estados Unidos, pero también puede haber otro ETF específico que invierta en acciones de Europa. Entonces el primer ETF va a invertir solo en acciones de Estados Unidos y el segundo ETF con ese dinero va a invertir solo en acciones de Europa. ¿Y por qué habría que invertir en ETFs? ¿Y por qué, en mi opinión, son el mejor instrumento de inversión que existe? Bueno, por varias ventajas que tienen los ETFs sobre otro tipo de inversiones. Los ETFs son el mejor instrumento de inversión para invertir a largo plazo. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayoría de los ETFs lo que hacen es replicar a un índice. Por ejemplo, replican al índice S&P500 o al índice Nasdaq. Un índice no es más que una cartera, no es más que un listado de acciones, por ejemplo, en el que se incluyen diferentes acciones según ciertos criterios. Por ejemplo, si un índice sigue a las acciones de Estados Unidos, va a tener un listado de todas las acciones de Estados Unidos. Si otro índice sigue a las acciones de Argentina, va a tener acciones de Argentina. ¿Y qué tiene de bueno que un ETF copia un índice? Y por lo tanto, ¿qué tienen de bueno los índices? Bueno, que tienden a subir por su naturaleza selectiva. Y ahora te voy a explicar este concepto al detalle. Básicamente la naturaleza selectiva del índice es que mantiene en cartera las acciones que son exitosas, las acciones que les va bien y descarta las acciones que les va mal en el mercado. Entonces siempre va a tener dentro las acciones que hayan tenido buenos retornos. Estas acciones son las que más van a crecer, las que más van a ponderar dentro del índice, o sea, las que más representación van a tener, y a las empresas que les vaya mal van a tener menor representación. Entonces nos vamos a ver beneficiados por la subida de las acciones que les vaya bien, y las empresas que les vaya mal no nos vamos a ver tan perjudicados porque tenemos todo un conjunto de acciones diversificadas. Y esta es otra gran ventaja de los ETFs, la diversificación. La diversificación es un concepto clave en el mundo de las inversiones y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso financiero. Diversificar básicamente es invertir en muchos instrumentos de inversión, porque si invertimos en uno solo, por ejemplo, si invertimos en una acción sola, nos puede ir muy mal. Inclusive invirtiendo en una acción sola podemos perder todo nuestro dinero si la empresa quiebra. Ahora, invirtiendo en una canasta de inversiones, por ejemplo, invirtiendo en miles de acciones al mismo tiempo, teniendo buena diversificación dentro de las acciones, la probabilidad de perder dinero es muchísimo menor. O sea, el riesgo se disminuye y la ganancia potencial aumenta. Por eso es que es fundamental tener diversificación en una cartera. Y los ETFs nos pueden dar una gran diversificación, ya que existen ETFs, por ejemplo, que invierten en empresas de todo el mundo, o ETFs que invierten de manera muy diversificada. Con los ETFs podemos lograr una cartera de inversión realmente diversificada. Otro gran punto de los ETFs son sus bajos costos. Obviamente la empresa gestora tiene que vivir de algo y comprar un ETF tiene un costo implícito, un costo de gestión. Pero lo bueno es que los ETFs son el instrumento de inversión colectiva
alternativa con menores costos de todo el mercado. Los ETFs solo tienen permitido cobrar una comisión anual que es muy pero muy pequeña en la mayoría de los casos, menor al 0.1% de comisión de gestión anual. Esto significa que si invertimos, por ejemplo, $10.000 en un ETF y tiene una comisión del 0.1% anual, nos va a cobrar $10 por año de comisión de gestión. Y esta comisión, quédate tranquilo, no la vas a tener que pagar en efectivo ni nada del estilo, sino que se descuenta automáticamente del precio del ETF diariamente. Pero los costos de los ETFs comparado con lo que ofrecen son realmente muy pero muy bajos. Acceder a una diversificación tan grande a un costo muy pero muy bajo realmente es un negocio muy bueno. La otra gran ventaja de los ETFs es la simplicidad. Podemos invertir en ETFs de manera muy sencilla con un par de clics en un broker online. No hay que hacer ningún análisis complejo, no hay que hacer análisis técnico, no hay que hacer análisis fundamental, nada de esas cosas raras. Simplemente compramos el ETF bien diversificado y nos olvidamos. Y otra gran ventaja de los ETFs es que tienen liquidez inmediata. O sea, los podemos comprar y vender en la bolsa inmediatamente. Así que esto es muy bueno. Supongamos que tengo el dinero, quiero comprar un ETF, abro la aplicación del broker mientras obviamente esté abierto al mercado, hago un par de clics y ya estoy comprando el ETF e invirtiendo. Supongamos que al día siguiente me arrepiento por algún motivo o necesito el dinero sí o sí, puedo venderlo instantáneamente también mientras la bolsa esté abierta. Así que esto es buenísimo. Así que bueno, ya vimos qué es un ETF y por qué invertir en ETFs, por qué son tan ventajosos. Ahora lo que vamos a ver es cómo elegir un ETF, en qué ETF invertir, porque hay miles de ETFs disponibles en el mercado para invertir y seguramente te estarás preguntando, bueno, genial, pero ¿cuáles son los ETFs en los que valen la pena invertir y cuáles son los ETFs en los que no vale la pena invertir? Porque sí, hay ETFs que son buenos y hay ETFs que son malos para invertir. Entonces a continuación te voy a mostrar una herramienta muy sencilla para que busques el ETF que se adecue a tus necesidades. Porque de miles de ETFs que hay, seguramente alguno se adecue a tus necesidades de inversión. Así que eso es muy bueno. Pero antes que nada vamos a poner dos simples reglas como ejemplo para mostrarte cómo elegir un ETF. Estas reglas obviamente son, como te dije, un ejemplo, es una demostración. Cada uno puede poner la cantidad y calidad de reglas que desee, que se adecue a sus necesidades. Las dos reglas que vamos a utilizar para la selección de los ETFs son, en primer lugar, vamos a comprar únicamente dos ETFs. Un ETF de acciones mundiales, o sea, un ETF que tenga acciones diversificadas en todo el mundo, y otro ETF de bonos mundiales. O sea, otro ETF que tenga bonos de todo el mundo diversificados. Y una vez que elegimos los tipos de ETFs que vamos a comprar, bueno, tenemos que elegir la proporción en la que vamos a comprar cada uno de los ETFs. O sea, con el capital total que tenemos, cuánto vamos a comprar de un ETF y cuánto vamos a comprar del otro ETF. Para esto voy a utilizar una regla sencilla y práctica que es la regla del 100. La regla del 100 básicamente consiste en hacer 100 menos nuestra edad y eso nos va a dar un número. Ese número es el porcentaje que tendríamos que invertir en el ETF de acciones y lo restante es el porcentaje que tendríamos que invertir en el ETF de bonos. Esta es una regla simple y didáctica que funciona muy bien, pero es una gran simplificación. Obviamente no es el único criterio que hay que utilizar para invertir en ETFs, pero bueno, para simplificar este video y para mostrarte un ejemplo voy a utilizar esta regla, que es una regla muy útil, muy didáctica y sencilla, pero no es perfecta obviamente y peca un poco de simple. Hay que analizar otras cosas a la hora de invertir en ETFs, pero bueno, va a venir muy bien para este ejemplo. Ahora, una vez elegidas las reglas que vamos a utilizar para seleccionar los ETFs en los que invertimos, vamos a la pantalla que te voy a mostrar dos herramientas para encontrar justamente estos ETFs que se adecúen a nuestras necesidades. Bueno, acá estamos entonces en la pantalla en la herramienta que les quería mostrar. Esta herramienta se llama Screener de ETFs, que básicamente es nada más ni nada menos que una serie de filtros que le podemos aplicar para encontrar el ETF adecuado, el ETF de nuestro gusto básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque existen miles de ETFs en el mercado y cada uno invierte en cosas diferentes. Entonces, para encontrar el ETF que se adecue a nuestras necesidades, tenemos que poner varios filtros para justamente encontrar ese ETF
adecuado para nosotros, para nuestro estilo de inversión y para nuestros objetivos. Esta página se llama justetf.com y tiene una serie de filtros muy interesantes. Por ejemplo, lo primero que podemos ver es, bueno, en qué tipo de clase de activo invierte el ETF. Por ejemplo, si es un ETF de acciones, si es de bonos, si es de metales preciosos, de commodities, de criptos, de real estate o de fondos de money market, que básicamente son bonos. Entonces lo primero que seleccionamos es esto y luego podemos buscar otros filtros. Hay muchísimos filtros realmente para poder llegar justamente a los ETFs que se adecúan a nuestras necesidades. Otros screener de ETFs que me gusta mucho es el de Track Insight, que en este caso, bueno, tenemos lo que son ETFs que cotizan en las bolsas de Estados Unidos y también ETFs que cotizan en las bolsas de Europa. En el caso del screener de Just ETF tiene solo ETFs que cotizan en las bolsas europeas. Y luego tenemos otra herramienta que también me gusta mucho, otro screener que está muy interesante, que se llama etfdb.com, que básicamente acá tenemos solo ETFs que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces tenemos las tres alternativas si les interesa. Si ustedes invierten solo en ETFs de Estados Unidos, tienen este screener que es etfdb.com. Si ustedes pueden invertir en la bolsa de Estados Unidos y también en las bolsas de Europa, pueden usar Track Insight, y si ustedes invierten solo en las bolsas de Europa, pueden usar Just ETF. Les mostré las tres alternativas que son las que yo más uso y las que me parecen más interesantes. Obviamente screeners de ETFs hay muchísimos. Y también otra alternativa muy interesante es utilizar los screeners de ETFs que nos brindan directamente los brokers en los que invertimos. Por ejemplo, yo estoy acá en la plataforma de XTB, que es uno de los brokers que utilizo, y tiene su propio screener de ETFs. ¿Y por qué esto está bueno y es interesante? Bueno, porque no todos los brokers tienen todos los ETFs que existen en el mercado, sino que los brokers tienen algunos ETFs. Hay algunos brokers que tienen más ETFs disponibles y otros brokers que tienen menos ETFs disponibles. Pero lo que hay que entender es que no todos los brokers tienen absolutamente todos los ETFs. Entonces, si queremos invertir en un broker, deberíamos buscar los ETFs que estén disponibles en ese broker. Y esto lo podemos hacer con esta herramienta que es el screener de ETFs dentro del broker. Y en el caso de XTB es muy sencillo de utilizar este screener de ETFs para encontrar el ETF que justamente estamos buscando. Simplemente estamos acá en la página, digamos, en lo que es la interfaz del broker, en lo que es la plataforma para operar de XTB, que se llama XStation, y lo que tenemos que hacer para encontrar los ETFs es ir acá a la parte donde dice análisis de mercado, damos clic y acá nos va a aparecer buscador de acciones, heatmap o buscador de ETFs. Y acá es donde tenemos que cliquear en buscador de ETFs. Y acá nos salen varios filtros. Por ejemplo, el primero que tenemos es clase de activos. El segundo que tenemos es regiones. Y el tercero es qué tipo de mercados. Y luego, bueno, tenemos otros filtros como por ejemplo los activos netos del fondo, la comisión de gestión, el rendimiento que tiene, el riesgo. Bueno, tenemos varios filtros interesantes que podemos aplicar para nuestra búsqueda de ETFs. Recordemos que para este portafolio modelo que estoy armando, vamos a invertir en dos ETFs, en uno de acciones mundiales y en uno de bonos mundiales. Entonces vamos a buscar estos dos ETFs de manera práctica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, acá en clase de activo, busquemos primero el de acciones y seleccionamos acá renta variable, que son acciones, y ahí nos filtraron solo los ETFs de acciones que están disponibles dentro de XTB. Luego vamos a buscar en regiones. Acá lo que tenemos que poner es global, o sea que sea un ETF que invierta en acciones globales de todo el mundo. Y por último, en los mercados seleccionamos y le ponemos mixto, o sea que invierta tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes. Y acá nos aparecen todos los ETFs globales. Y acá de los ETFs que me aparece en la selección, el que más me gustó, el que más me cerró es este, que es el iShares MSCI ACWI UCITS, que es un ETF de acumulación, o sea que reinvierte automáticamente los dividendos y que cotiza en dólares, o sea su cotización, su divisa de cotización es en dólares y su precio se mide en dólares. Como vemos acá en categoría aparece Large Cap Blend, o sea que invierte en acciones Large Cap. TER, que es la comisión de gestión, 0.2% anual, es una comisión muy buena. Y acá podemos ver los rendimientos del último año, de los últimos 3 años anualizado, de los últimos 5 años anualizado
y el rendimiento acumulado desde su lanzamiento. Si hacemos clic en el ETF podemos ver más información acerca de lo que es este ETF que nos brinda el broker. Por ejemplo, en qué bolsa cotiza, en qué horario cotiza, hora de mi país es esto, la comisión que nos cobran por operar este ETF en el broker, que lo bueno es que es 0% en XTB, el tamaño mínimo de la orden, o sea, podemos invertir en este ETF desde $1, y cierta información, por ejemplo, de datos del mercado, los activos netos de este ETF, indicadores de riesgo, bueno, un montón de cosas como por ejemplo el rendimiento también anual o acumulativo, y tenemos por ejemplo también el portafolio de este ETF, que es el top 5 de acciones en las que invierte y el top 5 de sectores. Básicamente es información general que tenemos. Y lo que tenemos acá también es el ticker, que es lo que necesitamos buscar para invertir en este ETF. En este caso es ISAC.UK, que con esto vamos a encontrar el ETF y vamos a poder invertir en este ETF. Entonces listo, ya seleccionamos el ETF de acciones, que va a ser el ISAC. Ahora vamos a buscar el ETF de bonos. De la misma manera, acá en vez de renta variable cambiamos y ponemos renta fija. Entonces vamos a estar buscando los ETFs de bonos. Acá lo dejamos en global porque vamos a invertir en bonos globales, y acá también lo dejamos en mixto porque vamos a invertir en todos los mercados. Y el resto lo dejamos como está. Y acá nos aparecen los ETFs de bonos globales que están disponibles en este broker, en XTB. De estos ETFs que aparecen en pantalla, el que más me gustó es este, el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS, que es un ETF de acumulación, o sea, reinvierte automáticamente los dividendos y que cotiza en dólares. Acá vemos la información, por ejemplo, la categoría, la comisión de gestión, que es del 0.1%, los rendimientos que se obtuvieron en los últimos años, y bueno, recuerden, si hacemos clic podemos ver toda la información que nos provee este broker acerca del ETF. Así que este sería nuestro ETF de bonos, el ETF que lo encontramos con el ticker AGGU.UK. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es dónde invertir en los ETFs, o sea, cómo podemos hacer para invertir y para elegir el lugar en donde invertimos en ETFs. Para invertir en un ETF tenemos que utilizar un broker online, que básicamente es la plataforma en la que vamos a comprar y vender los ETFs en los que queramos invertir. Pero obviamente no podemos invertir en cualquier broker online, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos, que te voy a mencionar algunos de esos requisitos a continuación. El primero es que tiene que disponer de ETFs para invertir. Hay muchos brokers que directamente no ofrecen la posibilidad de invertir en ETFs y se dedican a otros instrumentos de inversión. Así que eso es lo primero que tenemos que ver en un broker, que tenga ETFs para invertir. Lo segundo que tenemos que ver es que el broker sea seguro y regulado. De nada sirve invertir en un broker que es una estafa. O sea, lo que tenemos que hacer es invertir en un broker que sea bien seguro y bien regulado. O sea, que esté sometido a alguna regulación, o puede estar sometido a varias regulaciones de varios países. Otro aspecto a tener en cuenta es que tiene que ser fácil depositar y retirar en el broker. De nada sirve un broker que esté genial, pero que no podemos ni depositar y retirar el dinero, así que este es otro aspecto a tener en cuenta. Y por último, el broker online tiene que tener bajas comisiones. Hay brokers que tienen comisiones carísimas, que la verdad no vale la pena invertir en ellos, pero hay otros brokers que tienen comisiones muy pero muy competitivas a la hora de comprar y vender ETFs. Así que ahora vamos a la pantalla que te voy a mostrar esto. Bueno, entonces vamos a analizar los puntos que les dije que son los más importantes a la hora de analizar un broker en lo que es este broker que estamos usando de ejemplo para este video, que es XTB. El primero, recuerden que era la seguridad, que debe ser un broker que sea seguro y regulado. Para encontrar a ver la regulación de XTB tenemos que ir acá sobre XTB y hacemos clic en la empresa. Acá estamos entonces en el centro de ayuda de XTB, donde podemos buscar la información. Yo busqué la palabra seguridad y me aparece acá, está XTB regulado. Hacemos clic acá y nos encontramos las diferentes regulaciones que tiene. Por ejemplo, para residentes de España, residentes de la Unión Europea o Reino Unido y residentes fuera de la Unión Europea y Reino Unido, cada una de las regulaciones que tiene XTB. Entonces, como vemos, es un broker bien regulado y seguro. El siguiente requisito con el que tenía que cumplir el broker es que obviamente tenga ETFs disponibles para invertir, y en este caso XTB, como vemos acá en la plataforma, tiene muchísimos ETFs para invertir dentro de la plataforma. Si vamos acá a la parte de invertir y hacemos clic en ETFs, podemos ver esta página que nos dice
noche en la que podemos invertir en ETFs al contado con 0% de comisión, y esto está muy bueno. Y acá nos dice que tenemos hasta 300 ETFs globales, podemos invertir desde $10 o euros en ETFs, y con un volumen mensual de hasta 100.000 euros no tenemos comisiones en ETFs, así que esto está buenísimo. Si vamos acá más para abajo, bueno, podemos ver las características principales, y acá nos encontramos con los ETFs, y si le damos acá a todos nuestros instrumentos, nos encontramos con los ETFs disponibles, que como ven son 393 ETFs que tenemos disponibles dentro del broker, y acá vemos, bueno, cada uno de los ETFs que están disponibles. Lo siguiente muy importante para analizar, recuerden que era la facilidad de depósito y retiro. De nada sirve tener un broker que está genial, pero no podemos ni depositar ni retirar el dinero. Bueno, en este caso XTB está muy bueno porque nos brinda varias alternativas para depositar y retirar dentro de la plataforma. Las más conocidas son, bueno, Skrill, también podemos depositar y retirar por Neteller, por tarjetas, tarjeta Visa o Mastercard, por ejemplo, y también lo podemos hacer por transferencia bancaria internacional y por transferencia bancaria local a través de Quipu, que nos permite, por ejemplo, en Argentina se puede depositar con pesos argentinos por una transferencia bancaria local. Así que eso está muy pero muy interesante. Y lo último que habíamos visto que era muy importante analizar son las comisiones. En este caso, para invertir en ETFs dentro de XTB tenemos 0% de comisiones. Así que está buenísimo esto. Para un volumen mensual menor a 100.000 euros. Para más de eso, bueno, cobran una comisión del 0.2% con un mínimo de 10 euros. Pero bueno, realmente acá probablemente de la gente que esté viendo este video, muy pocos invierten con un volumen mayor a 100.000 euros mensuales. Así que para la gran mayoría de las personas realmente va a aplicar este 0% de comisión, que es muy pero muy conveniente. Bueno, y seguramente ahora te estés preguntando, genial, ya sé qué es un ETF, por qué son tan buenos y dónde puedo invertir en ETFs, pero ¿cómo es el paso a paso para comprar un ETF? ¿Cómo tengo que hacer para invertir en ellos? Quédate tranquilo que es muy sencillo, son un par de clics y te lo voy a explicar a continuación. Bueno, ahora vamos a ver cómo invertir en los ETFs que ya seleccionamos de acuerdo a los filtros que aplicamos para invertir en estos ETFs que se adecúan a nuestras necesidades de inversión. Recuerden que esto es un ejemplo y no aplica a todas las personas, pero esto es una guía didáctica y práctica de cómo podría hacerse esa selección. Bueno, recuerden que íbamos a invertir en el ETF de acciones ISAC y en el ETF de bonos AGGU. Esos son los dos ETFs que habíamos seleccionado. Y la proporción en la que íbamos a invertir en estos ETFs la habíamos seleccionado con la regla del 100. Cosa que yo en este momento tengo 26 años, debería invertir un 74% en acciones y un 26% en bonos. Vamos a redondear y hacemos un 75% en acciones y un 25% en bonos. Supongamos que quisiera invertir un capital de $100, vamos a hacer un capital redondo. Entonces lo que tendría que hacer es ir acá a la plataforma, a la XStation, que básicamente es la plataforma para invertir dentro de XTB. Para ir a la XStation es muy sencillo. Tenemos que ir a la página principal de XTB, loguearnos con usuario y contraseña y vamos acá abajo a la izquierda donde nos dice ir a XStation. Y se nos va a abrir esta pestaña que están viendo en pantalla. Acá para invertir en ETFs es muy pero muy sencillo. Tenemos que ir acá arriba a la izquierda en el buscador y seleccionamos el nombre del ETF. En este caso recuerden que era ISAC. El nombre del ETF, acá ya nos apareció y le damos al clic. Acá me apareció para comprar el ETF. Yo puedo comprar, por ejemplo, en dólares o puedo comprar en tamaño de posición. Por ejemplo, si acá pusiera 1, estaría comprando uno de estos ETF, pero también puedo comprar en dólares, en este caso $82 con 21 centavos. Vamos a hacerlo redondo, entonces voy a comprar unos $75 en este ETF, que son más o menos 0.9122 ETFs y le doy a comprar. Acá lo que me aparece es que estoy fuera de horario de mercado porque yo estoy grabando este video a la noche y el mercado ahora está cerrado, pero no hay ningún problema. Si le doy a confirmar va a quedar la orden pendiente hasta el siguiente día hábil que se va a abrir cuando abra el mercado. Entonces le doy a confirmar. Listo, ya está. Ya está la orden pendiente. Si voy acá abajo a la parte de órdenes pendientes, me aparece mi inversión en ISAC. Luego voy a invertir en el otro ETF, en el ETF de bonos. Busco de vuelta a GGU.
Este es el ETF, le doy clic y acá tengo que poner, bueno, la cantidad que quiero invertir. Yo en este caso voy a invertir en 5 de estos ETFs. En este caso, en vez de invertir directamente la cantidad de dinero, voy a ponerle que quiero invertir en 5 de estos ETFs, que multiplicado por el precio me va a dar una inversión aproximada de $26.63. Le doy nuevamente a comprar, me aparece de vuelta esta confirmación de que el mercado está cerrado y le doy a confirmar. Y listo, ya me aparece nuevamente la posición que acabo de abrir. Recuerden, todavía está pendiente estas dos posiciones. Cuando abra el mercado mañana a la mañana se van a abrir al precio que estén en ese momento. Recuerden que si quieren crearse una cuenta en XTB, les voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video donde van a poder abrirse su cuenta y comenzar a invertir en acciones, en ETFs y en muchísimos instrumentos de inversión que están disponibles dentro de este broker. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Inviertes en ETFs? Y si lo haces, ¿por qué los elegiste para invertir? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y recordá que si te gustó este video, puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.